Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Me da gusto escuchar que todos están bien. Ahorita les había mencionado, ¿no?, que íbamos a ver acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez algunos se hubieran preguntado, caray, pero ¿qué no se supone que este curso es acerca de neumatología? Y justamente hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo y la tercera persona de la Trinidad y la primera persona de la Trinidad ahí están compaginados en lo que fue el ministerio de Cristo. Así que sean bienvenidos hoy al tema titulado El Espíritu Santo y el Cristo. Lo primero que queremos mencionar, hermanos, es lo siguiente. Abraham Kuyper dice esta observación muy interesante. La Iglesia nunca ha confesado suficientemente la influencia del Espíritu Santo ejercida en la obra de Cristo. La impresión general es que la obra del Espíritu Santo comienza cuando termina la obra del mediador en la tierra, como si hasta ese momento el Espíritu Santo celebrara su divino día de descanso. Sin embargo, la Escritura nos enseña una y otra vez que Cristo realizó su obra mediadora, controlado e impulsado por el Espíritu Santo. Ahí me faltó un error de ortografía, al ratito lo corrijo. Hermanos, un error bastante fuerte, sí, está grave, pero lo vamos a corregir, hermanos. Lo bueno de detectar el error es que hay tiempo de corregirlo. Feo es cuando no te das cuenta del error. Interprétalo en cualquier área de su vida. Si no te das cuenta del error, eso sí es problemático. Muy bien, hermanos, aquí un aprendizaje ahí extra, ahí se lo regalo esta enseñanza. Andamos filósofos. Amados hermanos, justamente en la primera sesión vimos que el Espíritu Santo, en la parte del Espíritu Santo de la Trinidad, vimos que hay una herejía llamada modalismo, ¿no? Primero llega el Padre y ese mismo Padre se convierte en el Hijo y luego ese Hijo se convierte en el Espíritu Santo. Como podemos ver, el testimonio de las Escrituras es totalmente diferente. El Espíritu Santo no fue algo novedoso que llegó hasta el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, lo vimos, está desde Génesis y también no podía faltar en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a adentrarnos en esto. Y también vimos que en la segunda clase vimos que el Espíritu Santo nos planteaba la esperanza del pueblo de Israel. Se hablaba de este vástago de Isaí, este retoño que sería un siervo que vendría a traer la bendición, la redención al pueblo de Israel. Y justamente el cumplimiento de todas esas profecías que el Espíritu Santo le daba al pueblo de Israel, esa esperanza se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver cómo el Señor Jesucristo estuvo inmiscuido en todos esos momentos importantes de Cristo, cómo el Espíritu Santo estuvo en la vida de Cristo. El primero es la concepción virginal. Este es un punto muy importante, muy controvertido y atacado por personas en la actualidad, porque estamos en un mundo postmoderno en el que ya los milagros no tienen sentido, los milagros son una locura de tiempos antiguos, pero vamos a ver por qué es importante la concepción virginal. Algo muy interesante que podemos notar en todo el relato bíblico es que el 7 es un número ciertamente simbólico que habla de la perfección de Dios. ¿Lo sabían, hermanos? El 7 es el número que nos marca la plenitud de Dios. Y un dato que se me hace muy interesante es que hubieron 6 líderes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, 5 del Antiguo y 1 del Nuevo Testamento, 6 personas importantes que tuvieron un nacimiento sobrenatural. ¿En qué sentido? Todos ellos, Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel y Juan el Bautista, ¿qué tienen en común ellos, hermanos? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede levantar la mano y decir la respuesta? ¿Qué tienen en común ellos en su nacimiento? Su mamá era estéril, exacto. Todos ellos son una muestra de un milagro divino. Una mujer estéril pudo concebir. Y eso es algo impactante, eso es algo maravilloso. Pero justamente recordamos que el 7 es el número de la plenitud. Y a mí me llama mucho la atención cómo sucede esto, ¿no? El séptimo líder, nacido milagrosamente, tiene un nacimiento totalmente distinto. Porque sí, nosotros era una mujer estéril, pero por la gracia de Dios pudo unirse el espermatozoide humano y el óvulo femenino. Pero el espermatozoide masculino. Pero en este caso tenemos a una persona, el séptimo líder, que nació milagrosamente, nació virginalmente, nació
sobrenaturalmente en todo sentido. No hubo intervención de varón humano para su nacimiento. Vemos que esto está escrito en el libro de Lucas. Lucas 1:35 nos dice lo siguiente: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, Dios quiere dejarnos algo muy en claro. La salvación no es algo que sea de iniciativa humana, es algo que es de iniciativa divina. Por eso estamos viendo que este Hijo viene no por la procreación natural, sino es una obra especial. Y también vemos que hay un eco de la creación aquí en esta parte. Ya hemos mencionado, hoy vamos a estar mencionando esta parte de los ecos. ¿Qué es esto de eco, no? En nuestro sentido natural entendemos eco como cuando dices una palabra y el sonido sigue rebotando. El sonido se sigue escuchando esa palabra. Los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hacen mucho uso de patrones de información. Vemos, por ejemplo, que Moisés hizo que el pueblo de Israel pasara por un mar en seco, se abrió el mar. Después vino el siguiente líder de Israel, que fue Josué, y él también, de la misma manera, sobrenaturalmente pasó el mar en seco. Bueno, en ese caso fue el río Jordán. Pero ¿qué nos habla de esto? A veces este tipo de patrones nos marca un mensaje. Dios nos quiere dar a entender algo cuando un evento se repite de manera muy similar. Y recordamos en la creación, en Génesis 1, cuando vimos el curso pasado, el Espíritu Santo y la creación, que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y esto es algo que nos recuerda este lenguaje. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese sobre ti ya nos está recordando esa idea del Espíritu Santo sobre las aguas. Y no solamente eso, dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y este nombre, esta palabra de cubrir, se usa también para describir a esa nube que era la presencia de Dios, que se posaba sobre el tabernáculo. De manera que vemos que eso que pasa con María y el Espíritu Santo es un reflejo de lo que pasaba con el Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo sobrevolando esos mares tempestuosos, y también la famosa Shekinah, la nube de la presencia de Dios, cubriendo el tabernáculo. Así que estamos ante un hecho increíble. Nos dice Donald MacLeod lo siguiente: Adán engendró a un hijo a su imagen y semejanza, pero Adán no engendró a Cristo. Cristo es nuevo, es de fuera. Entonces aquí tenemos un fundamento importante para nosotros los cristianos, es que Jesucristo nació virginalmente. De hecho, con este crecimiento de algo llamado la teología liberal, tuvo que tener una respuesta, el fundamentalismo. La teología liberal era esa teología que quería retirar lo sobrenatural de la Biblia, decía que lo que importaba era el mensaje, pero que todo lo que estaba escrito eran simples fantasías. Pero nosotros, hermanos, defendemos que Jesucristo nació virginalmente, que murió en una cruz, que existen los milagros, la salvación por el sacrificio, y hay otro fundamento que no me acuerdo, pero de nosotros tenemos que remarcar esto porque es lo que nos da identidad como cristianos. ¿Por qué es importante la concepción virginal? Aquí hay 5 puntos que podemos notar. El primer punto es que la concepción virginal nos muestra una novedad soberana de la nueva obra. Como les había dicho ahorita, el Señor Jesucristo vino por voluntad divina, no es un Salvador que haya sido planeado por el hombre. Esto nos muestra que Dios es el que tiene toda la participación activa en medio de todo esto. La literatura o la Iglesia Católica Romana le da mucho peso al sí de María. Dicen casi que María fue corredentora por el puro hecho de haberle dicho sí a Dios cuando se le apareció el ángel. Pero vemos que en realidad María solo fue alguien pasiva, que sí es importante, sí es valiosa en el plan de salvación, pero no le podemos dar todo este adorno que le ha dado el catolicismo romano. La concepción de Jesucristo es obra de Dios. También vemos que la naturaleza humana fue tomada por María. Porque alguno puede preguntar, bueno, ¿y de dónde surgió esa naturaleza de Jesucristo? Justamente fue tomada del ADN de María. Y aquí, hermanos, vamos a mencionar así rápidamente un tema que es un poco controversial. Ustedes han escuchado esta famosa frase de
que María es madre de Dios, ¿verdad? Pues déjenme decirles, hermanos, que esa frase es totalmente correcta. María sí es madre de Dios. Yo sé que para nuestros oídos que salieron del catolicismo romano suena como muy chocante. ¿Cómo es posible que María sea madre de Dios si Dios no puede tener madre? Porque Dios es infinito y la madre sería aquella que creó a Dios, pero no, hermanos. No, cuando decimos que María es madre de Dios, no significa que María haya creado al ser de Dios. Madre es la persona que da a luz a una persona. Las hermanas que están aquí están muy conscientes de esa parte, ¿no? Dar a luz es algo muy bonito, pero muy doloroso, pero básicamente solamente ustedes, hermanas, fueron las que tuvieron a ese pequeño en su vientre y que pasó por ustedes durante el parto. Cuando decimos que María es madre de Dios, lo que estamos diciendo es que en el vientre de María ya estaba Dios. La persona del Logos, la palabra de Dios, se encarnó en el vientre de María, ahí asumió su naturaleza humana y luego fue dado a luz por María. Entonces, cuando decimos que María es madre de Dios, nos hablamos de eso. María es la que dio a Dios, la que dio a luz a Dios. Pero no por esto significa que María es siempre virgen, como dice el catolicismo romano. Tampoco significa que María fue asunta al cielo sin morir. Tampoco significa que María es corredentora. Tampoco significa que María ella ha sido concebida inmaculadamente. Todos esos sí son desviaciones del catolicismo romano, pero el cristianismo ortodoxo correcto confiesa que María es madre de Dios. Ahí la palabrita que se dice es Theotokos, T-O-K-O-S, Theotokos, la que parió a Dios, la portadora de Dios. Nuestro tercer punto es que la concepción virginal prohíbe una cristología adopcionista, y esto va muy de la mano con lo segundo. ¿Se acuerdan que vimos herejías acerca del Espíritu Santo? Así también hay herejías acerca de Cristo. Y una de esas herejías es que Jesucristo nació como un hombre normal, pero vivió una vida tan perfecta que fue adoptado por Dios de una manera especial. Incluso había otros tipos llamados, había un tipo llamado Cerinto, y los que siguieron su doctrina eran los cerintios. El cerintianismo es una herejía que dice que Jesús en el bautismo recibió al Verbo, al Logos, y que ese Logos fue el que lo estuvo poseyendo durante todo su ministerio, pero que antes de la crucifixión ese Logos se fue, de manera que solamente quedó el Jesús humano en la cruz. Entonces, el creer en la concepción virginal nos ayuda a prohibir ese tipo de herejías. Jesús no fue Dios hasta el bautismo, no. Jesús fue Dios desde el propio vientre de su madre, desde el propio vientre de María. También esta concepción nos subraya su identificación con nuestra fragilidad, pero también subraya su peculiaridad esencial. O sea, Jesucristo sí es como nosotros, hermanos. Jesucristo sí asumió esta naturaleza débil, pero también Jesucristo es ese Mesías prometido, es el Dios encarnado. Él está en otra categoría diferente, especial, por lo tanto es digno de adoración y de alabanza. Y por último, también esto nos marca el modo en que el Padre realiza el envío del Hijo. El Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, planeó la salvación, planeó todo esto, y Él es el que envía al Hijo, y la encarnación y la concepción virginal es el modo en el que planea todo esto. También vemos que esta concepción virginal cumple con una expectativa mesiánica. Isaías 7:14 es ese famoso versículo, ¿no? De la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Aquí lo puse en otra versión. Pero justamente el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Y sí, originalmente este versículo se refiere a un personaje del tiempo de Isaías. Virgen ahí ciertamente en el hebreo es una joven, una doncella, una muchacha en edad de casarse, pero los apóstoles veían estos ecos justamente en el Antiguo Testamento y lo notaron en la vida de Cristo, y es que ellos fue que empezaron a tomar todo esto. Hermanos, todos los escritores de los evangelios, es un dato muy importante, escriben con un propósito. Lucas
relata lo mismo que Mateo y que Marcos y que Juan, pero todos ellos tienen un enfoque distinto. Es como, por ejemplo, si nosotros pusiéramos a un historiador, a un científico y a un sociólogo, los pusiéramos a hacer un libro acerca de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno va a hablar diferentes cosas. El historiador va a dar los datos exactos, los datos duros. El científico va a hablar sobre los conocimientos que se adquirieron a través de los experimentos que se realizaron y la tecnología de armamentación. Y un sociólogo va a hablar como de las relaciones que existían en las personas entre ese momento. No es que una persona diga la verdad y los otros mientan, sino que todos tenían un mismo enfoque. Y el enfoque de Mateo, hermanos, esto les va a ayudar mucho, es demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de lo que se nos viene hablando en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el nuevo Moisés, es el verdadero Israel, es el Israel que viene a cumplir lo que lo que el pueblo de Dios no pudo conseguir. Así que vemos, justamente como nos dice Michael Welker, al igual que todo ser humano nace no como una entidad meramente definible biológicamente, sino como la encarnación de una historia y una esfera de expectativas, así también este niño nace como la encarnación de la historia mesiánica y de la esfera mesiánica de esperanzas y expectativas. O sea, Jesucristo encarna todo este ideal, esta llegada del reino de Dios. Después vemos su nacimiento. Y sí, aquí no nos vamos a enfocar tanto en el acto del nacimiento en sí, sino cómo el Espíritu Santo estuvo profetizando desde el comienzo, desde que vino desde Juan el Bautista. El Espíritu Santo estaba llenando hombres para anunciar este nuevo camino. Se dice que del libro de Malaquías, que fue escrito unos 400 años antes de Cristo, a Marcos, que fue el primero, pues pasaron como unos 400 años, a Jesucristo pasaron 400 años. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo ya no hablaba por los profetas. Hay otros que dirán, pues sí había unas cuantas sí había un mover del Espíritu Santo, tal vez ya no profetizando de una manera extraordinaria como los escritores de la Biblia, pero sí dando sabiduría. Pero podemos ver cómo el Espíritu Santo de manera especial regresa con Jesucristo en este tema de las profecías. Nos dicen acerca de Juan el Bautista, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esto está relacionado con Jesucristo porque justamente Juan el Bautista es ese profeta que prepara el camino para el Mesías. También vemos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo cuando se encuentra con María y dice, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y después dijo esto de ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? ¿No? O sea, ahí el Espíritu Santo estaba profetizando, preparando el camino del Señor Jesucristo. También vemos con Zacarías, cuando nació Juan, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. El nacimiento de Juan el Bautista está relacionado con la redención, porque después de Juan el Bautista vendría nuestro Señor Jesucristo. Y luego con este hombre, Simeón, imagínense ser un hombre israelita ya viejo, acabado en edad, y de repente logra conocer a ese pequeño bebé recién nacido, el Señor Jesucristo. Dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y después este hombre ve a Jesús y da una profecía grandiosa. Incluso es un himno lo que dice este hombre. Así que vemos que el Espíritu Santo está ahí, siempre estuvo ahí no solamente desde la concepción, sino que también desde el nacimiento. Después, en cuanto al crecimiento, la verdad, hermanos, no hay como un versículo que diga el Espíritu Santo estuvo en el crecimiento de Jesús. Incluso se nos habla muy poco de la infancia de Jesús, porque justamente, como dijimos, los evangelios no son una biografía exhaustiva de toda la vida de Jesús. Los evangelios tienen el propósito de hablarnos de este plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, cada quien claro desde su enfoque, pero es un solo plan, es un solo evangelio según cada persona. O sea, es una unidad vista desde diferentes perspectivas,
Así que no tenía mucho sentido o no había mucho que hablar de la infancia de Jesús. Lo que sí nos dice es que, hablando de Jesús, que creció en sabiduría, en su relación para con los demás hombres, en su relación con Dios. Y lo que podemos ahí inferir es este versículo. Este versículo está en Isaías 50. Y este versículo es de esos que hablan del siervo del Señor. El siervo que justamente sería el Señor Jesucristo. Y nos dice lo siguiente: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierto mi oído para escuchar cómo los discípulos, el Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. O sea, esto puede ser una inferencia de que el Espíritu Santo efectivamente estaba ahí apoyando a Jesucristo en su crecimiento, pero no podemos como que sacar más de ahí. Hay evangelios apócrifos, evangelios que se inventaron gente en el siglo II, y ahí meten muchas historias de Jesús, que creo que mató a unos niños, o que tomó a un pajarito y le dio vida. O sea, Jesucristo no obraba milagros o no hacía uso del Espíritu Santo solamente para simplezas. No es como que hoy quiero llegar más rápido a la escuela, voy a hacer un milagro, ¿no? A veces pensamos que antes de tiempo, ¿no? O sea, a veces pensamos que para Jesucristo pues toda su vida fue milagros, pero no, o sea, sus milagros no eran nomás porque sí, pues, todos sus milagros eran señales acerca de Él, y por eso vemos que sus milagros comienzan hasta su ministerio. Después tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice Marcos 1:10 lo siguiente: inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Hermanos, cuando la Biblia habla de este lenguaje de cielos abiertos, se está refiriendo a una nueva revelación. De hecho, pues ya ven que sí, muchos evangelios inician una parte breve del nacimiento de Jesús. Bueno, otros no, Marcos inicia luego, pero todos ellos tienen este punto del comienzo en el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo es cuando Jesús comienza su ministerio público, cuando ya inicia su obra de 3 años y medio, en la cual va a proclamar el evangelio del reino de Dios. Vemos en Lucas 3:21-22 lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el bautismo de Jesús? Jesús en su bautismo está siendo ungido, está siendo sumergido por el Espíritu Santo, por así decirlo, para cumplir su triple oficio. No significa que antes no tenía el Espíritu Santo, hermanos, porque uno puede pensar, bueno, pero si ya Jesús tenía el Espíritu Santo desde la concepción, porque dice que aquí apenas fue llenado, algo así, pero no dice que fue llenado, dice que el Espíritu Santo se posó sobre él, descendió sobre él, para justamente ilustrar esto. De hecho, esta expresión de que descendió en forma corporal, yo cuando lo leí, como que cuando hace años lo había leído, como que me sacó de onda, porque dices tú, caray, que me supone que el Espíritu es invisible, ese espíritu, el aliento tú no lo puedes ver, ¿no? Como vimos la vez pasada, ¿no? Espíritu, el aliento, ¿cómo es? Como que corporal. Pero aquí lo que nos quiere dar a entender el evangelista no es que se haya solidificado, sino que fue visible, lo podían ver, era una señal para todos. Y este oficio triple justamente es el de profeta, es el de sacerdote y rey. Es el profeta que se estaba esperando, ese que iba a comunicar la palabra de Dios. Pero también vemos que dice lo siguiente: tú eres mi Hijo amado. Y eso nos recuerda al Salmo 2:7, en el cual dice: tú eres mi Hijo, a ti te he engendrado hoy. Y ese es un salmo de realeza. O sea, este pasaje también nos está recordando que Jesús no solamente es profeta, sino que también es rey. Y otro dato interesante que nos da Lucas es que Jesucristo fue bautizado a la edad de los 30 años. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿saben ustedes quiénes eran bautizados a los 30 años? Los sacerdotes, hermanos. Los sacerdotes eran bautizados, eran ungidos, se les derramaba aceite
a los 30 años para comenzar su oficio de sacerdocio. Exacto. De hecho, precisamente. Las preguntas y los comentarios vamos a ver al final, es como lo estamos grabando, para que no haya fallo. Ahorita al final, hermanos. Thank you. Ok, entonces tenemos esto del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos este oficio triple en el bautismo. También, ¿qué más podemos ver? ¿Por qué el Espíritu Santo viene en forma de paloma? Viene en forma de paloma porque vemos que hay un eco de la creación, como lo mencionamos también en la concepción virginal, el Espíritu ahí revoloteando, como vimos en la primera clase, en forma de paloma. También vemos un eco del diluvio, cuando Noé lanzó la paloma para poder encontrar tierra nueva, o sea, un nuevo comienzo, una nueva creación. También la paloma era un símbolo del pueblo de Israel, porque justamente Mateo nos muestra que Jesucristo es un verdadero israelita, es el Israel de Dios. En el Antiguo Testamento a Israel se le conocía como el Hijo de Dios, pero ahora Jesús es el que viene a cumplir ese papel de Israel. Jesús viene a triunfar donde Israel fracasó, y también vemos que de cierta manera la paloma era la ofrenda que daban los pobres por el pecado. Entonces esto ya nos habla del sacrificio de Jesús, un sacrificio que justamente traería esa nueva creación. Entonces todo esto nos habla de que el Espíritu viene sobre Cristo como cabeza de la nueva creación. Después tenemos la tentación, y algo interesante es que justamente el Espíritu Santo es el que impulsa a Cristo para ir al desierto a ser tentado. ¿Qué es lo que está pasando? Marcos lo dice con esa fuerza, ¿no? Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Qué es lo que está pasando? En el desierto se tenía esta idea de que era un lugar caótico, que era el lugar donde estaban los espíritus malignos. La idea del israelita antiguo es que el mar, con toda su braveza, con toda su furia, y el desierto, así todo inhóspito, un lugar que no es apto para la vida, era pues un lugar donde no podías vivir, era el lugar, la representación del caos. Y justamente ahí es donde vivían los espíritus malignos. ¿Se acuerdan de este cabrito que mandan para Azazel cuando es el día de la expiación? Mandan un cabrito al desierto porque justamente es ahí donde pertenece. Afuera ese pecado va al lugar donde solamente están los demonios. Entonces cuando el Espíritu Santo lleva a Jesucristo al desierto, lo está como lanzando a la batalla, por así decirlo. Está justamente Jesús atacando al bando enemigo para que después de ahí venza al diablo en ese desierto, en esa tentación, y ahora sí llega con todo su poder, con toda su gloria a acabar con todos los demás espíritus malignos que se encontraban por ahí. Vemos que también Jesús duró 40 días en el desierto, hermanos, y esto es un paralelo, también es un eco de los 40 años de Israel en el desierto. Mateo inicia su evangelio con la genealogía, y una genealogía que nos lleva hasta Abraham, recordando esto de que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces Jesús triunfa donde el pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel en el desierto estuvo quéjese y quéjese. De hecho, los mayores de 20 años no llegaron a la tierra prometida, pero Jesucristo sí fue ese israelita que cumplió, que triunfó en esos 40 días. Pero también nos vemos que Jesús es el segundo Adán que triunfó. Porque vemos que en el relato de Lucas está el Evangelio. Después del Evangelio está la genealogía y luego está la tentación. Y justamente la genealogía en el Evangelio de Lucas llega hasta Adán, hasta el primer hombre. Entonces esto no es casualidad, hermanos. Los escritores sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue mostrar cómo la tentación de Jesucristo es el verdadero triunfo del último Adán, del segundo Adán. Y es como muy curioso porque Adán pues fracasó en un lugar donde pues tenía todo, o sea, solamente era un árbol el que no podía comer, y todos los demás los tenía, y aún así quiso ese. Pero en cambio Jesucristo estaba hambriento, había ayunado por 40 días, estaba en un lugar salvaje, inhóspito, y aún así logró triunfar. ¿Y esto qué pasó después? Que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región.
Jesús pasó esa tentación como el oro probado. Tú pones oro con tierra y lo metes al horno, no porque tú quieras destruir ese oro, sino porque tú quieres que ese oro salga en su magnitud, en su belleza. Tú quieres demostrar que ese oro es genuino. Eso fue lo que pasó con la tentación de Jesús. Él fue probado, él estuvo en la tentación no para que cayera, sino que estuvo ahí para que se demostrara que Él es esa persona invencible, ese Dios que no puede ser vencido por el pecado. También vemos cómo el Espíritu Santo estuvo activamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 12:28 lo siguiente: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces vemos que el Espíritu Santo ungió a Jesucristo para cumplir esta labor especial, para una guerra directa contra las huestes malignas. El Espíritu Santo estuvo ahí siempre en el ministerio de Jesucristo, dotándolo de poder. Incluso vemos que esto es lo que comprenden los apóstoles cuando dan estos discursos en Hechos. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo es esa fuerza, es ese agente que permite que el Logos, que el Hijo encarnado y en su estado de humillación pudiera cumplir con su obra. Y esto nos lleva a la blasfemia del Espíritu Santo, porque justamente entonces, si Jesús obraba por el Espíritu Santo, en virtud del Espíritu Santo, ¿por qué fue que dijo todo esto de la blasfemia del Espíritu Santo? Nos dice Mateo 12:31-32 lo siguiente: pero por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Nos dice Graham Paul: blasfemar al Espíritu es el rechazo decidido del testimonio del Espíritu sobre Jesús. ¿Por qué? Como lo habíamos visto la clase pasada, Jesucristo es ese siervo, ese ungido que viene a traer el reino de Dios, que viene a traer esta nueva creación. Entonces, lo que hace Jesús lo hace en virtud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como esa muestra de que Jesús es verdaderamente ese cumplimiento. Cuando los fariseos rechazan el hecho de que Jesucristo esté haciendo lo que hace por el Espíritu Santo y se lo adjudican a los demonios, lo que están haciendo es que están rechazando todo el testimonio, todo el ministerio del Señor Jesucristo. O sea, ellos dicen: no, tú no eres ese Mesías que había de venir, tú no eres ese del que habla la esperanza de Israel, tú no eres ese. Entonces, por eso vemos que Jesús es atacado por esto. Vemos aquí un pequeño diagrama. Aquí están los fariseos, está un endemoniado y Jesús ungido por el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo obra el milagro, libera al hombre, pero ¿qué es la reacción que causan estos hombres? Se molestan y dicen: no, tú. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, el renegar del ministerio de Cristo, porque no están aceptando que Él es el que en verdad dijo ser. Como dijo este famosísimo teólogo en una carta llamada Dominitum et Vivificatum, básicamente el Espíritu Santo lo podemos resumir en el rechazo radical a convertirse. ¿Saben quién es este hermano? Bueno, este señor, este teólogo llamado Harold Botila. Juan Pablo II, exacto. Recordemos, hermanos, que aunque no estamos de acuerdo con los católicos romanos, también debemos aceptar cuando dicen ciertas cosas verdaderas. Entonces, eso lo dijo Harold Botila. Esto responde a la pregunta: ¿en virtud de quién es que Jesús obraba sus milagros? Porque está esa pregunta. Entonces, ¿Jesús obraba sus milagros por sí mismo o con el Espíritu Santo o el Padre? Entonces podemos entender que Jesús, sí hay esta relación en la Trinidad de los tres obrando de una manera especial, pero el Espíritu Santo es el que tiene este foco. Es el Espíritu Santo el que capacita a Jesús para sus milagros durante su encarnación. La muerte. Sobre la muerte nos podemos preguntar: ¿podemos descubrir en el Nuevo Testamento algún indicio de una neumatología crucis del Espíritu Santo ahí en la muerte del Señor Jesucristo?
Y aquí nos dice Hebreos 9:14, los evangelios no nos hablan nada acerca del Espíritu Santo en la muerte de Jesús, pero nos dice Hebreos 9:14 lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios. O sea, como que el Espíritu Santo fue el que impulsó al Señor Jesucristo. Que claro, sabemos que Jesucristo también lo quiso, o sea, Él se entregó voluntariamente, pero también hay una agencia especial del Espíritu Santo impulsando a nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a su resurrección, tenemos este versículo clarísimo: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. En otras versiones dice el Espíritu de santidad, que de hecho es como un hebraísmo. Cuando decían que tú eres de estos, es como el adjetivo, ¿no? Tú eres, por ejemplo, digamos, por un ejemplo, no me lo tomen a mal, hermanos. Digamos, Sergio, tú eres Sergio de Guapura, por así decirlo. O sea, por decir, Sergio, por decir un ejemplo, hermano. Queriendo y no. Por decir, Sergio Guapo, ellos no tienen como adjetivos, ellos dicen de y la palabrita, ¿no? Sergio el bailador, Sergio de baile, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, para ellos por eso ponen puede entenderse como un hebraísmo, Espíritu de santidad, y la Nueva Traducción Viviente decidió ponerlo como Espíritu Santo. Porque recordemos, hermanos, que sin evangelio, pues ahora sí que todo lo de Jesús termina en tragedia. De hecho, hay quien dice que los evangelios son relatos de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, con una introducción muy amplia, ¿no? Porque la resurrección, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo son ese punto clave para nosotros. Entonces, el Espíritu Santo estuvo ahí, fue el que resucitó. De una manera, lo podemos decir que el Padre resucitó al Hijo por medio del Espíritu Santo. Otro pasaje que tenemos es el de 1 Timoteo 3:16, este himno famoso, ¿no? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta parte de justificado en el Espíritu se entiende de que cuando el Espíritu resucitó a nuestro Señor Jesucristo, justamente estaba mostrando que Él era justo. Si Jesús hubiera quedado muerto, básicamente se habría demostrado que no hay justicia en Dios, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el inocente quede muerto? ¿Cómo es posible que el inocente tenga este triste y terrible final? Pero cuando el Espíritu Santo resucita a Cristo, lo que se nos muestra es que justamente este Hijo de Dios es justo, Él sí era justo. Lo que pasó en la cruz fue una maldad humana, claro, lo ordenó Dios por nuestros pecados, pero ese hombre que murió en la cruz sí era justo y fue justificado cuando el Espíritu Santo lo resucitó. Y vemos sobre su ascensión, la verdad no tenemos mucho, no tenemos como que el Espíritu Santo haya tomado a Jesús y lo haya ascendido. Lo que sí tenemos en cuanto a la ascensión de Jesús es esta relación entre que la ascensión de Jesús marca el punto culminante del derramamiento del Espíritu. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pues ahí está la relación del Espíritu Santo con la ascensión. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Hoy aprendimos la relación del Espíritu Santo con la vida de Jesucristo en su concepción, nacimiento y crecimiento, con su bautismo, tentación y ministerio, con su muerte, resurrección y ascensión. Muchas gracias, hermanos, y ahora sí nos despedimos de las personas que nos están viendo en casa, en sus trabajos, donde sea, y Jesucristo los ama.